Bueno, chicos, entonces en la clase pasada recordamos algunos conceptos que tenían que ver con programación orientada a objetos. Vimos el concepto de herencia, vimos que era polimorfismo, vimos el tema de encapsulamiento, bueno, vimos algunos conceptos básicos. Y la idea de hoy es que vamos a empezar a abordar cómo esos conceptos que ya vimos allá los podemos llevar a buena práctica en un lenguaje de programación. Entonces, cuando se incorporan los conceptos de programación orientada a objetos, entonces un programa, como ya lo vimos, consta de unas declaraciones de clase y una expresión. Entonces yo tengo unas clases en algún punto y luego tengo una expresión donde puedo crear mis objetos y utilizar esas clases. En el lenguaje que nosotros estamos creando es muy interesante porque es posible que uno no haga clases, sino que se dedica a hacer un programa imperativo o a hacer un programa netamente funcional. Entonces, este lenguaje que estamos manejando del curso tiene esas tres características. O sea, yo puedo programar solamente en funcional, o puedo programar en imperativo, o puedo hacer programación orientada a objetos. ¿Sí? Puedo hacer cualquiera de esas, o puedo hacer una mezcla entre ellas. Bien, pero yo podría también dedicarme y quedarme programando en solamente un paradigma de esos. Eso es posible en este lenguaje que estamos viendo. Cuando un programa es evaluado, es decir, cuando yo estoy evaluando un programa, esta expresión que voy a ejecutar, cuando yo estoy evaluando eso, entonces yo de alguna manera, estas definiciones de clase, yo debo procesarlas. ¿Qué significa procesarlas? Procesarlas quiere decir ponerlas en alguna estructura de datos que luego yo las pueda recuperar, ¿sí? O las pueda recorrer, pueda ver qué hay en esas clases. Entonces, para eso vamos a hacer una función que se va a llamar elaborate class DCLs o elaborar declaraciones de clases, que lo que me va a permitir es eso, poner las clases en una estructura que luego yo la pueda utilizar. Después de que yo tenga esas clases en una estructura, entonces sí empiezo a jugar con los objetos y demás cosas. Pero yo primero necesito procesar las clases. El trabajo de elaborate class DCLs es almacenar las declaraciones de clases de forma que ellas se hagan accesibles para cuando se necesiten, ¿cierto? Necesito ponerla en una estructura, en algo, para que cuando yo necesite buscar allá, voy y busco. ¿Listo? Esa es la función de esa función que vamos a hacer. Ya esto qué pasó. ¿Qué pasó con esto? No se ve. Hmm. A ver. Eso con esa clase que no se ve. A ustedes pasa algo bien peculiar, muchachos. Cuando estoy en clase, falla Acrobat. No sé qué pasa con Acrobat. Vamos a abrirlo aquí con vista previa. Bien. Entonces estaba, digamos allí, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Resulta que nosotros tenemos algo que es el eval program. Entonces, el eval program que nosotros teníamos hasta la clase pasada, lo que hacía era que recibía un programa. Y entonces abríamos eso, ¿cierto? Y luego esa expresión que estaba allá la mandábamos al eval expression, ¿sí? Entonces, aquí va a suceder algo muy similar. Pues va a llegar un programa completo en sintaxis abstracta y yo le voy a aplicar cases a ese programa. Si ustedes se acuerdan de la gramática que vimos en la clase pasada, un programa, entonces, como les venía diciendo, contiene unas declaraciones de clase, aquí está, miren, cualquier cantidad de clases y una expresión. Entonces, la idea es que con estas declaraciones de clases, yo las voy a guardar en algún lado para poderlas recorrer más adelante. Entonces, allí es donde voy a invocar esta función nueva que se llama elaborate class DCL, o sea, elaborar las declaraciones de clases, y le envío eso, le envío esa lista de clases, ¿sí? Se las envío allá. Y luego lo que digo es, bueno, después de crear esas estructuras de datos, lo que usted va a hacer es evaluar el cuerpo, o sea, vas a evaluar esto que está aquí, ¿sí? Utilizando un ambiente inicial. Ese ambiente inicial puede ser vacío, puede contener algunas cosas, eso ya depende de lo que uno, vamos que de lo que uno tenga, ¿ok?
Pero es importante saber que yo de una u otra manera tengo que hacer las clases accesibles para poder más adelante, cuando de repente vaya a crear un objeto, saber, digamos que crear la estructura apropiada. Entonces necesito por eso elaborar esas clases. Entonces por eso allí aparece esta función, allí aparece esta función que se llama elaborar clases DCLs y le envío las clases correspondientes. Voy a hacer, digamos que tratar de darles esto en un ejemplo para que veamos como cada parte. Yo por aquí tengo unas clases ya creadas. Vamos acá, tengo un ejemplito para ver esto. Voy a, voy a bajar esto, a tabular esto un poco antes de pegarlo allá. ¿Listo? Aquí tenemos una clase C1, por aquí hay un método de inicializar, ¿cierto? Que lo que hace es un begin, y este begin va a setear X con 1, luego va a setear Y con 2, ver allí, va a terminar. Luego aquí hay otro método que se llama M1, ese M1 retorna X, luego hay un método que se llama M2 que retorna Y, luego viene un let, o sea, esta es la declaración de clases, noten ustedes que solamente hay una clase, luego viene un let, o sea, la idea es poner estas clases en una estructura cualquiera, aquí tenemos una, pero pueden haber más clases, ¿ok? Entonces aquí tenemos que O1 es un objeto de C1, y luego aquí le enviamos a O1 un mensaje y le decimos que básicamente ejecute M1, es decir, que ejecute este método, es decir, retorne quién es X, y para ese caso me debe retornar que la X pues vale 1, ¿no? Entonces vamos a pegar esto allá, ya está, y entonces ahí en efecto me retorna 1, si yo invoco M2, pues entonces me retorna quién es Y, y entonces Y es 2. Sin nada raro con esa función. Vale, por acá en un recuadrito. Listo, no lo sé. Entonces ahí tenemos ese ejemplo. Entonces la idea es que esta clase, pueden haber más, la idea es que eso va a quedar en una estructura y esa estructura va a ser visible de alguna forma. ¿Ok? Entonces yo me gustaría copiar un ejemplo que tenga por lo menos dos clases. Voy a agarrar este otro. Voy a mirarlo aquí abajito para que veamos esa estructura, cómo se comporta. Yo creo que esta primera parte es lo que ya teníamos. Esto es lo que ya teníamos. Y aquí viene una segunda clase que ya la voy a acomodar ahí arriba. X, Y, voy a inicializar. Bien. Aquí esto. Aquí tengo uno. Estos son simplemente clases que vamos a utilizar en este ejemplo. Entonces, de momento vamos a borrar acá. Entonces, miren que en este ejemplo ya tenemos la clase S1, ¿cierto? Y aquí tenemos la clase C2 que extiende la clase C1. Aquí tenemos un método inicializar. Le decimos que setX con 2, que sety con 3. Creamos el objeto 1 de la clase C1. Luego creamos el objeto 2 de la clase C2. ¿Sí? Y podemos luego hacer llamados a estas, tenemos que esos métodos que están allá. Aquí estoy llamando al objeto, a M2 del objeto 2. El objeto 2 como hace parte de la clase 2, entonces me debería retornar. Noten ustedes que aquí en C2 no existe un método M2. Entonces lo que hace es que como esta clase extiende de C1, pues él va y busca ya quién es M2, y aquí no es Y. Y en este método M2, pues él retorna el valor de Y. ¿Ok? Entonces él debería retornar que Y vale 2. Uy, ¿y qué pasó? Send O2 M2. Ah, ya.
Noten ustedes que aquí sucede algo interesante. Aquí yo cuando creo O2, aquí cuando creo O2, digo que es un nuevo objeto de C2, ¿cierto? O sea que él inicializa la X y la Y, pero las que están en C2. Aquí no hay nada que me diga que haga un super llamado a este método de inicializar. Luego, esta X y esta Y no se están inicializando, se están quedando en cero. Si yo quisiera hacer un super llamado allí, pues yo lo podría hacer, ¿no? Para poder que esas variables, o estos campos del método de la superclase, estos campos de la superclase pues se inicializaron. Por eso allí sale un cero, porque no tenemos ese super llamado. Pero uno podría hacer el super llamado en algún punto de acá para que venga y se inicializan estas variables. ¿Ok? Es por eso que sale el cero allí. Bien. Entonces, voy a tratar de mostrarles ahorita qué son las declaraciones de clase. Entonces, ahorita se me devuelven. Ahí tenemos dos clases, pero podrían ser muchas más, ¿cierto? Entonces, me vengo acá, le al program y yo quiero ver qué son esas declaraciones de clases que me están hablando allá. Voy a retomar las declaraciones de clase cuando evalúe el programa. Entonces, pegamos el programita. Entonces, miren que ahí me retornó la clase. Pues noten ustedes que esto es sintaxis abstracta, que es lo que me arroja la gramática. Y esto es una lista. Y es una lista porque aquí decimos que yo quiero una lista de posibles clases o es una cerradura de clean, ¿no? Y como en este caso hay dos clases, me retorna esta lista. Entonces aquí hay una lista y acá está la primer clase. ¿Sí? Noten ustedes que es una clase C1, el resto de información. Y aquí está la segunda clase. ¿Ok? Entonces a eso se refiere con la estructura de las clases. Entonces hay que ponerlas, ahorita lo que hay que hacer es que o les cambio esta forma o les cambio esta estructura y la pongo en una que sea más eficiente de recorrer o la dejo así como está. Entonces en esta primera parte del curso la vamos a dejar así como está, es decir, esta estructura que es la que contiene toda esta información, si ustedes se fijan aquí dice clase C1 que extiende de objeto. Entonces me dice que esto es una clase que es C1 extiende de objeto. X y Y vendrían siendo los campos que tiene esta clase, X y Y. Luego me dice que hay métodos, ¿cierto? Y entonces aquí hay una lista de métodos, ¿no? Entonces aquí hay un método que se llama inicializar, que no tiene argumentos y que este es el cuerpo de ese método, ¿sí? Miren que eso es justo lo que dice acá. Hay un begin, todo el cuerpo, todo eso está ahí metido. Luego por acá me dice, el método M1 no tiene argumentos y digamos que tiene un cuerpo que dice que retorne X. Entonces aquí está el método M1 que tiene un cuerpo que dice que retorne X. Miren que no tiene argumentos, pero si yo le pongo aquí argumentos, pues ahí me van a aparecer la lista de argumentos. Listo, lo mismo el método M2. O sea que esto así como está ya me sirve. Y me sirve porque yo puedo averiguar quién es la primera clase. Ah, la primera clase es este señor de acá. O sea, la primera clase es C1 y hereda de object. O sea, no hereda de nadie. Luego, ¿quién es la segunda clase? Ah, la segunda clase es este señor. ¿Qué campos tiene? Ah, este señor tiene un campo X y Y. ¿De quién hereda? Ah, hereda de C1. ¿Sí? ¿Qué métodos tiene? Aquí tiene un método que se llama inicializar. ¿Cierto? Todo este método se llama inicializar. Y aquí hay otro método que es el método M1. Entonces allí yo ya tengo la información de las clases. Entonces a eso me refiero con una estructura. La estructura, pues la que tenemos es lo suficientemente completa como para poder trabajar con ella. Pero esto ahorita vamos a ver que tiene unas desventajas, ¿sí? Respecto a cómo recorro esas listas, porque estas son listas y voy a tener que estar recorriendo esas listas de una u otra forma. Entonces uno podría pensarse en una forma más inteligente de representar estas clases en memoria, de tal forma que cuando yo necesite recorrerlas, pues ese recorrido sea mucho más rápido, ¿sí? Más, que no tenga que estar yendo y viniendo a través de esas estructuras, sino que de alguna manera yo pueda tener un poco, quizás un poco más de información y que eso me ahorre tiempo en los recorridos y en las búsquedas. Bien, entonces a eso vemos que se refiere con elaborar las declaraciones de clases. Ahorita vamos a ver cómo las vamos a manejar, pero por ahora, cuando digamos elaborar las declaraciones, pues va a ser la sintaxis abstracta básicamente.
Y luego lo que uno dice es, bueno, evalúe la expresión dado un ambiente vacío. La expresión, pues, es la última parte, es esta parte de aquí, la expresión, ¿no? Porque arriba tengo, esta es la clase 1, esta es la clase 2, hasta acá. Y luego la idea es evaluar esta expresión teniendo en cuenta estas declaraciones de clase. Eso es lo que me dice allí el eval program. No sé si hay alguna duda, muchachos. Hasta allí, digamos que es bastante sencillo, ¿no? Simplemente la estructura de la clase me la da la gramática y luego la idea es que yo voy a evaluar un cuerpo dada esa estructura de clases. ¿Mm?